Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Ya vamos a dar inicio a la nueva charla de Precisión Perú. En esta oportunidad la charla el webinar es Mejora tu sistema de seguridad con dispositivos WarShield, que estará a cargo del ingeniero Eric Reyes, especialista de producto en Precisión Perú. ¿Sí? Algunas recomendaciones para esta charla: a favor de verificar la conexión del audio. Esta la puedan realizar en la sección audio del programa para que puedan revisar. Igual cualquier observación que puedan tener me pueden escribir al chat para poder apoyarlos en pregunta. Igual si tuvieran cualquier pregunta, cualquier consulta a lo largo de la presentación, pueden realizarlo en la sección preguntas a través del chat y las cuales van a ser respondidas en la parte final de la presentación. Todas las preguntas van a ser respondidas, o en todo caso, si no alcanza el tiempo, podemos atenderlos a través de un correo electrónico, ¿sí? Pero vamos a tratar de responder la mayor cantidad de consultas. Y por último, en la sección de documentos pueden encontrar la PPT de la presentación para que puedan seguir de la mejor manera también la presentación, ¿sí? Y bueno, doy a continuación pase al ingeniero Eric Reyes. Ok, muchas gracias, Edgar. Buenas tardes con todos. Eh, bueno, Vamos a dar inicio al webinar Mejora tu sistema de seguridad con dispositivos Warfield. Mi nombre es Eric Reyes. Estoy a cargo de las líneas de sensores y seguridad de maquinarias precisión de la marca de Rockwell Automation. La agenda que vamos a trabajar el día de hoy será, primero, para los que no estamos familiarizados o los que no están familiarizados con los temas de seguridad de maquinarias, vamos a ahondar el tema de seguridad de maquinarias, ¿sí? Luego estaremos pasando a la parte central, que serían los dispositivos de seguridad WarShield. ¿A qué estamos refiriéndonos con WarShield? El concepto de los dispositivos, su funcionamiento y algunas tendencias tecnológicas que manejan estos equipos actualmente. Finalmente, las aplicaciones, ¿no? El punto 2 y 3 lo vamos a ir manejando en conjunto. Primero, a modo general, poder hablar del tema de seguridad de maquinarias. Eh, ¿Qué es la seguridad de maquinarias, no? La seguridad de maquinarias se trata de la seguridad asociada a una máquina, principalmente si la máquina se encuentra, básicamente lo que buscamos es mitigar o eliminar los riesgos basados en una máquina energizada, cuyos daños pueden ser de tipo mecánico. En este punto, lo que vamos a presentar en la primera lámina es el tema de la evolución del sistema de seguridad, ¿no? Cómo estos han venido mejorándose en el tiempo, ¿no? Primero, tomamos en cuenta en los años 60 el tema de la seguridad, principalmente era asociada, no había una seguridad como tal, no más se enfocaba en lo que era la productividad en sí. En sí no había, era muy bajo el nivel de seguridad como tal. No habían los equipos o la tecnología como tal para poder para poder garantizar un sistema seguro. Con el tiempo fueron desarrollándose componentes de seguridad. En este caso, los primeros dispositivos de seguridad que podemos ubicar son las paradas de emergencia. Una mejora de las paradas de emergencia serían las líneas de vida o los lifeline, que en su momento también hablaremos de ellos. A esto se le suma que con el paso del tiempo también se fueron desarrollando los dispositivos optoelectrónicos, ¿no? Los cuales fueron ganando también campo en el tema de seguridad de maquinarias. Aquí justamente vamos a hablar de los Warshield. Los Warshield se les conoce a las cortinas de luz de seguridad, cuales tienen una función muy importante por el tema de protección tipo barrera. Luego vinieron también los escáneres, a medida que se fue desarrollando ya las tecnologías con equipos fotoeléctricos, se fue también innovando en esos sistemas de seguridad. A su vez, también esto va acompañado con la parte de lógica, ¿no? Los controladores. Primero partimos los relés de seguridad, relés simples, electromecánicos. Luego fueron innovándose a relés de mayor complejidad. En este punto ya comenzamos a ver la seguridad en conjunto de la productividad como tal. Y nace esta interrogante, ¿no? De si yo implemento mucha seguridad, tal vez pueda limitar a las operaciones de mi trabajador, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que la máquina sea completamente segura y tengo que poner, no sé, 4 o 5 guardas en la máquina, y esto de alguna manera limita la labor del trabajador, ¿no? Entonces yo me comienzo a ver como empresa, digamos, ver afectado en producir por tener seguridad. Y eso es una idea que actualmente no podría concebirse. ¿Por qué? Porque justamente de ese pensamiento fue que se fueron formando las normativas
ISE 62061 y la ISO 13849, que son las normativas de seguridad con las cuales nosotros podemos garantizar o hacer primero el análisis de riesgo de una máquina. En este caso, al inicio no había una consideración de un análisis de riesgo. En el camino se fueron comenzando a formar estas normativas y finalmente poder obtener, como podemos ver más adelante, componentes de seguridad que finalmente no me van a afectar a la productividad, más bien al contrario, van a facilitarme de que el sistema se mantenga seguro y a su vez con una productividad dentro de los parámetros que uno espera o desea llegar, ¿no? Por ejemplo, entramos a los componentes de salida, que serían los, por ejemplo, variadores. Nuestros variadores, por ejemplo, manejan lo que son las salidas de seguridad, el sector off, o inclusive se puede hacer un paro seguro a través del protocolo Ethernet. Lo que convencionalmente en un inicio se hacía era desenergizar completamente la máquina. Y esto, al tema de la productividad, vamos al punto de que la restitución de la máquina toma su tiempo, mientras que en este caso tienes que restituir el arranque del motor, inclusive los tiempos perdidos por inercia, etcétera, se mitigan con este punto, ¿no? Con los componentes de salida, en este caso variadores con salidas STO, servoaccionamientos y entre otros componentes, que también cumplen con las normativas de seguridad, ¿no? Dependiendo de la categoría de seguridad a la cual queremos llegar, que ese es el siguiente punto que vamos a ver. Finalmente, tenemos esta proyección, ¿no? Alta productividad, alta seguridad, todo en torno basado a un análisis. Categorías de seguridad. ¿A qué hago referencia con las categorías de seguridad? Si bien las normativas que había mencionado anteriormente, la ISO 13849 y la 62061, son las que rigen sobre la seguridad de una máquina, para determinar qué categoría debo instalar, primero debo saber a qué nivel de seguridad yo debo lograr llegar, ¿no? Y esto lo determinamos a base del análisis de riesgo, que también lo mencioné, el cual consta de procedimientos en los cuales se hace una evaluación sobre la máquina, ¿no? En primera instancia, nosotros podemos estimar un riesgo basándonos, pongámosle, ¿no? Tomando la normativa de la ISO 13849, el siguiente esquema. En este esquema podemos observar que según la ISO 13849, a través de estos tres parámetros principales, de hecho, hay muchas más condiciones para poder determinar la performance level de una máquina, pero basándonos en estos tres principales podemos ya podemos intuir o deducir a qué categoría deberíamos estar llegando, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la severidad, la frecuencia de exposición a la máquina y la probabilidad de que se dé el riesgo, ¿no? Entonces, en base a este árbol, ¿no? Podemos evaluar, ¿no? Si una máquina tiene un alto nivel de severidad, ya podríamos estar considerando que esta máquina va a trabajar en un performance level C en adelante. Que esto se estaría reflejando a una categoría 2, 3 y 4, que es principalmente cómo se maneja según la normativa. Estamos hablando de performance level D, está relacionada según las categorías en la N954, a categoría 2, categoría 3 en el Performance Level D y categoría 4 en el Performance Level D. ¿Sí? Es un punto muy importante, ¿no? Porque si bien las categorías nos determinan también de estimar qué componentes de seguridad voy a utilizar, necesitamos sí o sí, como ciclo de vida en el tema de seguridad, tomar muy en cuenta el primer paso, que sería el análisis de riesgo, que es lo que les estaba comentando. El análisis de riesgo, como les decía, el resultado final que vamos a obtener es un documento. En este documento vamos a tener todos los detalles de los riesgos de la máquina y finalmente la categoría de seguridad a la cual se desea llegar. En el siguiente paso, que vendría a ser los requerimientos funcionales, es donde se determina bajo la categoría de seguridad qué componentes de seguridad cumplen primero con esta categoría y qué estructura y qué arquitectura de seguridad voy a implementar sobre él, ¿no? Por ejemplo, si tengo una máquina que me dice que es categoría 3, debo considerar componentes que vengan a partir de categoría 3. En este caso, si hablamos de los componentes Warshield, que serían las cortinas de seguridad,
Las cortinas en su mayoría de componentes manejan desde categoría 3 en adelante, salvo un modelo de cortina que maneja categoría 2, pero por lo general manejan categoría 3. Aquí podemos ver las diferentes herramientas que nosotros manejamos también para estimar y hacer el diseño de un sistema de seguridad. Wardmaster. Wardmaster es la tecnología, o se le conoce Wardmaster en terminologías de Rockwell, a los componentes de seguridad, o bueno, en general a lo que englobaría todos los componentes de seguridad, con los cuales nosotros también, al igual que en la rama de sensores, asociamos a lo que es la seguridad inteligente, o Smart Safety, ¿no? Smart Device Safety. ¿Para qué? Para que de algún modo no solamente tengamos el tema de la seguridad como tal, propiamente dicho, sino también podamos incrementar el tema de productividad, podamos hacer una mayor detección o una detección minuciosa de errores que no necesariamente están asociadas a un riesgo de una máquina, sino también inclusive a temas de mantenimiento, eh, el tema de monitoreo, no solamente de la condición de estado del sensor, o sea, detectar si este está o no está detectando, sino también detectar el estado propio de los equipos, ¿no? Es una ventaja que nosotros finalmente logramos a través de lo que se le conoce como la industria conectada o el Connected Enterprise, que sería esto, ¿no? El Smart Safety Device, lo que nosotros buscamos es que los componentes puedan, en una arquitectura, poder llegar a, digamos, a un sistema SCADA y poder no solamente tener información de seguridad, sino también datos adicionales que podrían ser valiosos para el proceso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy interesante para este tipo de aplicaciones sería, ¿qué pasaría si yo tuviera en un sistema de seguridad, digamos que 6, 7 guardas, ¿no? Y estas 7 guardas están conectadas al sistema de seguridad y constantemente tengo paros, activaciones de paro de seguridad hacia el relé de seguridad que esté conectado, pero no tengo información de qué puerta se ha activado. Entonces, yo quisiera tener esa información. Lo podría hacer a través de estos dispositivos. Bien, podría manejarse con un sistema vía Ethernet de manera directa. Como podemos ver acá, estas son las cortinas Wardlink o Warshield. O también se podría manejar a través de una troncal de comunicación Wardlink, el cual va a ser el próximo webinar, se manejará sobre este tema. En Wardlink también uno puede integrar una red de diversos componentes, a través de los cuales poder conectarse con un gateway de Ethernet a un sistema SCADA, ¿no? Y poder tener mayor visibilidad de cada componente punto a punto, ¿no? Es información que pueda ser almacenada en un controlador y poder saber específicamente, por ejemplo, bajo el ejemplo que estábamos conversando, eh, qué puerta en particular se ha aperturado, ¿no? Y poder tener ese histórico, de repente saber detectar a tiempo, digamos que la puerta número 5 la guarda número 5 es la que constantemente se está abriendo por un tema de una mala operatividad o un tema de seguridad, entonces ya puedo tener un mayor criterio de toma de decisión a la hora de poder determinar dónde está el problema principalmente, ¿no? A diferencia de en otra situación, tener simplemente el paro, ¿no? Se para la máquina por un tema de seguridad, pero no sé con cuál de todos los sensores se ha activado, ¿no? Esa información sí es una de las cosas que nosotros damos como mensaje para estos componentes de seguridad, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la tecnología Wardmaster, ¿no? En general. Pasando al portafolio general, a un vistazo rápido de lo que respecta a seguridad de maquinarias, nosotros contamos, como les comenté, con el portafolio amplio de dispositivos de seguridad, tanto en lo que son dispositivos de entrada, lógica y salida. Aquí se tiene que considerar que en una solución de seguridad, como les mencionaba, dependiendo de la categoría de seguridad en la cual se va a trabajar, eh, se va a disponer de un componente u otro, ¿no? Dependiendo de las categorías, e inclusive las redundancias, ¿no? La redundancia tanto en salidas como en entrada. En fin, bueno, aquí podemos observar tanto la parte de entrada, componentes tanto de interlocks de seguridad, interlocks magnéticos, tapetes,
bordas de seguridad y todos los componentes optoelectrónicos. Aquí vamos a encontrar desde los dispositivos más simples en lo que es activación por haz de luz, que serían los Ward Shield de un haz de luz, de control de acceso perimetral, luego las cortinas de seguridad y finalmente los safety scanners. Siguiendo tenemos lo que son la lógica, los controladores, partiendo de los relés de función simple, los relés programables y finalmente los controladores de seguridad y proceso. Y por último, los componentes de salida que serían contactores y variadores. Sin olvidar el tema de conectividad, también contamos con los componentes para llevar la información de entrada hasta la salida, ¿no? Tanto en lógica cableada como también por comunicación. Previo a pasar a los componentes, a las cortinas de seguridad, WarShield, se tiene que hacer mención a las normativas en las cuales estos dispositivos se deberían tomar en cuenta antes de instalarse, ¿no? Como comenté al inicio, un componente de seguridad, lo más recomendable es que previamente a ello, previamente a instalarse la solución en la máquina, un, se debe tomar en cuenta un breve análisis de riesgo, ¿no? Si bien puede ser exhaustivo, o en todo caso si la aplicación es muy puntual, tomar una pausa y evaluar, ¿no? Si realmente la categoría de seguridad a la cual se va a llegar, o la cual estoy estimando es la correcta. Segundo, dependiendo del tipo de maquinaria que se está protegiendo, se puede optar por este tipo de dispositivos, en este caso las cortinas de seguridad. En la última lámina vamos a ver una selección rápida, ¿no? Para poder tomar un criterio de si es correcto o no seleccionar una cortina de seguridad. En el caso de que se esté optando por una cortina de seguridad, tenemos que tener en cuenta las normativas en las cuales rige estos componentes, ¿no? Aquí tenemos la normativa ISO 13857, la cual nos dice cuál es el cálculo de la distancia de seguridad para prevenir el atrapamiento en miembros superiores e inferiores. O, en general, la distancia de seguridad, la distancia segura que debo considerar desde el punto peligroso hacia la persona, ¿no? Hacia el punto de acceso. Tenemos que entender que que un, que un haz de luz prácticamente no es un impedimento para que la persona pueda ingresar a la máquina. Sin embargo, este sistema lo que toma en cuenta o toma en consideración es una distancia de tal manera de que al momento de que la persona se encuentre lo suficientemente cerca al punto peligroso, la máquina ya haya parado todas sus funciones y se encuentre completamente parada, sin movimiento. Esto implica inclusive si la máquina guarda una inercia, también debe tomarse en cuenta esos tiempos residuales. Aquí podemos observar, dependiendo de la normativa, porque también hay varias normativas basadas en estos dispositivos, existen fórmulas a través de las cuales se calcula la distancia segura. Entonces, un cálculo básico que lo manifiesta según la norma 13857 es una constante K que equivale a la velocidad de aproximación dependiendo del fabricante, en este caso de Rockwell, que propone que la distancia deba estar alrededor de los 1000 pies por segundo, si no me equivoco. Y a esto se le multiplica un tiempo de paro o desactivación de la máquina. Este tiempo va a estar compuesto no solamente por el paro de desactivación de la máquina, sino también más el tiempo de respuesta de los componentes de seguridad, ¿no? Cada componente de seguridad maneja un tiempo de respuesta, dependiendo de la gama de las cortinas de seguridad que se estén utilizando. A eso también se le suma, como le mencionaba, el paro de desactivación de la máquina, ¿no? Es el tiempo desde que se energizas hasta que la máquina se encuentre en total reposo. El producto de estas dos, más una constante C, que equivale al número de haces de luz. Esto va a depender también del tipo de cortina que se esté seleccionando, si es una cortina de control de acceso perimetral o si es una cortina de control de punto de operación, van a variar, ¿no? Con esto podemos obtener como resultado la distancia de seguridad, que sería
la que estaríamos estimando para poder hacer una instalación propicia o adecuada de la cortina de seguridad como tal. Aquí podemos ver el portafolio amplio de los dispositivos optoelectrónicos de seguridad, ¿no? Habíamos mencionado los láser beam, básicamente la fórmula anterior corresponde al láser beam. Las cámaras de seguridad, que son componentes donde lo que uno básicamente trabaja con una cinta retroreflectiva. El dispositivo lo que hace es emite haces de luz, los cuales van rebotando a través de la cinta retroreflectiva, y esta finalmente detecta, dependiendo de la resolución que se asigne, es otro concepto que también vamos a mencionar en cortinas de seguridad, eh, detecte o no detecte la posición de manos o dedos, ¿no? Es un dispositivo para control de punto de operación. Luego tenemos estas cortinas de luz para punto de control de operación, punto de operación de control, cortinas de acceso perimetral y los láser escáner. Los dispositivos Warshield engloban estos tres componentes: las cortinas de luz, las cortinas de control de punto de operación y los láser beam. En esta presentación vamos a hacer más énfasis sobre las cortinas de control de punto de operación, porque son las que mayormente tienen más aplicación en el campo, y además con las nuevas tecnologías que estamos manejando en cuanto a dispositivos de Warshield, las 450L, que es la familia que más énfasis vamos a tomar acá, pueden manejarse en ambas soluciones. Y vamos a ver el porqué. Ok, las cortinas de seguridad Warshield. Las cortinas de seguridad, como mencioné, son dispositivos optoelectrónicos, ¿no? Que al igual que si tomamos en cuenta un sistema fotoeléctrico, estaríamos hablando de un emisor y un receptor, ¿no? El cual, dependiendo de la cantidad de haces de luz, vas a cubrir o vas a proteger un área en específico, ¿no? Puede tomarse para detección de presencia de dedos, de manos o de cuerpo completo. En este caso sirven principalmente para esas aplicaciones. Y finalmente, dependiendo del modelo de cortina que se está aplicando, van a ser para detección de dedos y manos, si es una cortina POC, o si es para detección de cuerpo completo, en este caso una cortina POC. ¿A qué hago referencia con ello? Aquí los tenemos separados, ¿no? Las cortinas de luz de seguridad con control de punto de operación, o las cortinas POC, están diseñadas para la detección de dedos, manos y brazos. En este punto lo más importante es justamente estas cortinas normalmente se aplican cuando el riesgo es muy cercano a la máquina, o sea, el riesgo o el peligro que va a trabajarse, ¿no? A controlarse, está muy cercano al punto de operación, al punto de montaje de la cortina, ¿no? En este caso, si yo voy a tener digamos que voy a maniobrar o voy a hacer alguna actividad muy cerca del riesgo, necesito protegerme de este mismo, tomaría en cuenta una cortina de tipo POC. Y dependiendo de el, el grado o la resolución que yo quisiera lograr, puedo proteger dedos o manos, ¿no? Según normativa, para yo proteger o para yo tener seguridad en cuanto a detección de dedos, la resolución debe ser de al menos 14 milímetros entre haz de luz. Y para tener una resolución de manos, para detectar mano, debe ser de 30 milímetros entre haz de luz. Por otro lado, tenemos las cortinas PAC, que serían las de control de acceso al perímetro, control de acceso perimetral, y control de acceso al área, que serían las de haz de luz, las 440L de láser beam. Lo que hacen es una detección de cuerpo completo. No, para detectar el cuerpo completo no requieres de muchos haces de luz, definitivamente. ¿Por qué? Finalmente, bastaría con entre 3 o 4 haces de luz para detectar a una persona en general. Están diseñadas por lo general para una detección de seguridad alrededor de una máquina. Son puntos poco frecuentes en los cuales uno ingresa, y por lo cual estas cortinas son más que ideales. Y como dicen, ¿no? Generalmente para detección de cuerpo completo o de objetos grandes. Ahora, veamos el detalle de las cortinas de seguridad. Las cortinas de seguridad para control de acceso, están diseñadas para proporcionar, disculpe, control de acceso al área y proteger el perímetro. En este caso, por ejemplo, estos componentes nos permiten tener una detección de al menos
de hasta 25, de hasta 20 a 70 metros, en este caso de trayectoria de luz. Y, por ejemplo, con estos modelos puedes tener un envolvente de IP67. Es para una protección de control de acceso al área. Aquí podemos ver un poco mejor las aplicaciones, ¿no? La máquina y los puntos donde estaría implementando. Podemos ver acá en estos dos ejemplos que en el ejemplo del lado izquierdo tenemos espejos, mientras que en el lado derecho tenemos dos haces de luz proyectándose. Uno puede utilizar espejo siempre y cuando, teniendo en cuenta que la máxima cantidad de espejos que voy a poder colocar en un sistema con cortinas es hasta 2 espejos. ¿Por qué? Porque los haces de luz, a medida que van pasando de espejo a espejo, estos van atenuando su potencia con la cual llegan al receptor. Entonces, el problema radica en que si al ponerse un tercer espejo, no se garantiza que este vaya a llegar con la intensidad suficiente para poder detectar, para poder ser detectado, ¿no? Por lo cual se recomienda que se trabaje, si se va a hacer con 2 espejos, hasta con 2 espejos. Si se va a trabajar con espejos, hasta con 2 espejos. Las cortinas de seguridad Warshield, las 440L, ahora sí viendo al detalle de las Warshield como tal, tenemos varios tipos de cortinas, ¿no? Como podemos ver acá, estas son las 440L, la familia que tiene más tiempo en cuanto al portafolio de Rockwell como dispositivos optoelectrónicos. Hay una gran variedad de componentes. Están las Warshield tipo 4, las Safe 4, Safe 4, vamos a decirle, las Safe tipo 2, las Micro 400, cada una con sus diferentes características. Podemos ver, por ejemplo, en las Warshield tipo 4 manejan lo que es detección de manos y dedos, las Safe tipo 2 solamente para detección de dedos. En este caso la categoría de seguridad es menor, es una categoría 3, si no me equivoco. No, categoría 2, no me equivoco. Y Performance Level C. Y en la Safe 4 se puede llegar a una categoría 3 y 4, ambas con resolución de dedos o con resolución de manos. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso vendrían a ser las cortinas 450L. Olvidé mencionar, también tenemos las cortinas PAC, ¿no? Podemos ver acá que las cortinas PAC son las 440, las 445L. También, como les mencionaba, tienen una detección de 3 a 4 haces de luz, con rango de distancia de hasta los 30 metros. Este es un modelo de un demo que manejamos nosotros. En el caso ustedes también, en un futuro que podamos, estén interesados en las cortinas de seguridad, podemos hacer demostraciones también con estos equipos físicamente, ¿no? Las soluciones que se manejaban anteriormente y cómo se manejaban anteriormente los problemas en cuanto a temas habituales de cortina de seguridad. Vamos a ver aquí, por ejemplo, hay dos conceptos importantes que sí me gustaría remarcar acá. Son las funciones muting y la función blanking. La función muting lo que nos permite es, como vamos a poder observar acá, en este punto lo que tenemos es una guarda. Esta guarda lo que me está haciendo es que yo tenga que habilitar la guarda, cerrar la guarda, hacer el llenado del cilindro, y finalmente son tiempos improductivos, como podemos observar acá, ¿no? Porque alinear el cilindro, habilitar la guarda, cerrar la guarda y hacer el llenado, se puede simplificar en un solo procedimiento basándonos en sistemas de cortinas con funciones muting. ¿Qué es lo que nos permite el muting? A través de un arreglo de sensores fotoeléctricos y la cortina como tal, determinamos la llegada del producto, en este caso si el producto es suficientemente voluminoso para cortar el haz de luz, inhabilitar la cortina de tal manera de que esta permita el paso del cilindro o el material que yo quisiera detectar, no detectar, y una vez transcurrido un tiempo, esta se vuelva a habilitar nuevamente, ¿no? Para mantenerlo en un estado seguro y de manera autónoma, ¿no? Podemos ver acá que aquí los que están realizando la función muting los hacen la secuencia de los sensores fotoeléctricos. Aquí podemos tener una mejor vista. Y finalmente la habilitación de la cortina al paso completo del cilindro.
Esto, por ejemplo, el proceso de paletizados o de fajas transportadoras, ¿no? Donde se pueden obtener materiales lo suficientemente grandes y quieran permitir el paso del producto, pero también manteniendo segura la línea, puedo implementar estos sistemas basados en cortinas de seguridad. Acá, por ejemplo, tenemos otra aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un brazo robótico, donde tenemos una máquina que solamente una entrada de cortina de seguridad. Entonces, una vez que se me acaba el material de suministro, habitualmente tendría que hacerse es apagar la cortina, no, apagar el sistema, retirar el producto y nuevamente cargar con la con el nuevo suministro, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer nosotros con una función muting? Una función muting lo que podemos trabajar es de la siguiente manera. Poder hacer que, en este caso, durante el proceso, el robot, en este caso, se programe para que solamente ante la cortina que esté muteada, solamente se permita no se mande un paro de seguridad, un paro seguro, sino este pueda habilitarse a través del panel view y una vez restablecido el sistema pueda reconocer nuevamente que el sistema es seguro y pueda trabajar de la misma manera con las muestras o los repuestos que esté utilizando en ese momento el brazo robot. Ok, aquí podemos tener un concepto más claro de lo que es el muting y el blanking. El muting, como habíamos visto, es a través de un conjunto de sensores, no solamente de la cortina de seguridad, sino también con sensores fotoeléctricos, por permitir hacer una inhabilitación de la cortina de seguridad, permitiendo el paso de productos y no interfiriendo en la producción como tal, ¿no? Y el blanking, que es otra función adicional, estas son funciones exclusivas de las cortinas POC, ¿no? Dependiendo del modelo de cortina POC que se esté utilizando. Eh, Poder inhabilitar haces de luz en específico, ¿no? De esta manera la cortina va a estar en constante operación, pero salvo los haces de luz que haya suprimido, ¿no? De tal manera de que pueda pasar, por ejemplo, como en esta imagen, una plancha metálica, vidrio, ¿no? Que no tengan un espesor lo suficientemente amplio como para poder hacer un corte de la cortina, ¿no? Pasamos a lo que es las cortinas Warshield 450L. Aquí es donde voy a hacer más énfasis en por qué la importancia de las cortinas Warshield 450L respecto a las gamas anteriores. Es porque estas cortinas han sido una mejora al modelo de las 440L, inclusive con el tema de los rangos, las distancias, los tamaños que manejan estos modelos y la modularidad que manejan también inclusive en cuanto al tema de repuestos. ¿Por qué? Si bien los modelos anteriores, las 440L, son dispositivos optoelectrónicos que manejan un emisor y un receptor, en este caso el concepto de las 450L se maneja a través de transceivers. Básicamente el componente de seguridad, lo vamos a llamar stick, los sticks de seguridad aquí, están compuestos, básicamente son transceivers. Uno puede configurar si este va a trabajar como emisor o receptor, o viceversa. De tal manera que yo pueda manejar bajo un solo tipo de stick, digamos que si indistintamente uno de los sticks, por alguna mala maniobra o un golpe que haya recibido el mismo, tenga que reemplazarlo, no tenga que considerar un stick para un emisor o uno para un receptor. Los repuestos son el mismo stick. La única forma de configurarlo o de setear qué función va a tener va a ser a través de los plugins que conectan a estos componentes, ¿no? Los plugins básicamente lo que hacen es asignan a través de un arreglo de deep switches la función de emisor o receptor. Inclusive estos son los que permiten también a su vez garantizar si van a ser para un modelo de blanking, muting, o van a trabajar en cascada. Eso también lo vamos a ver más adelante. Eh,
En este caso se ofrece, como mencionaba, un amplio rango de protección de alturas. Hemos visto que van desde modelos que tienen 150 milímetros, cortinas pequeñitas, hasta el tamaño de 1,90 m, que en este caso sería para una detección de cuerpo completo. Por eso mencionaba que estas cortinas, eh, al igual que las cortinas PAD, que son de control de acceso perimetral, por lo general son cortinas para detección de cuerpo completo por estos tamaños, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros ofrecemos es, si se va a hacer una implementación de una cortina de tipo PAD, se podría manejar también con este modelo, por las dimensiones y alturas que maneja. El tema de la envolvente son modelos compactos de 30 por 30, modelo pequeñísimo, de 30 por 30 milímetros. Los módulos enchufables o los plugins que manejan. En las siguientes láminas vamos a ver que estos módulos son los que permiten hacer la configuración de la cortina como tal, ¿no? Si bien estos componentes son transceivers, requieren de todas maneras de un plugin, el cual te define si realmente va a trabajar como emisor, como receptor, y qué otras funciones adicionales va a tener, ¿no? Por ejemplo, bajo margen de distancia, rango largo de distancia, de detección, entre otras funciones que puedas configurar a través del Deep Switch. Y finalmente hacemos la comparativa, ¿no? Tenemos acá los dos sticks que se manejan bajo esta familia de Warshield, las 450LB, que son las cortinas función básicas, y las 450LE, las cuales tienen funciones adicionales. ¿En qué sentido? Las 450LB, como pudimos ver en los ejemplos anteriores, normalmente las cortinas de seguridad básicas manejan una señal de salida tipo on-off. En este caso, ante un corte de los haces de luz, lo que vamos a tener como información es, detectó a una persona, detectó la mano, detectó un dedo, pero funciones adicionales no habrían en las 450LB, más que para una función básica de detección, ¿no? Eh, Hay aplicaciones en las que sí se requiere el tema del on-off, vamos a ver más adelante también. Y finalmente, y por el otro lado tenemos las 450LE, las cuales ya incorporan las funciones de cascading, blanking, muting. Las señales OSSD son las señales de seguridad de salida, las output las output de switching signal device, TXRX, en este caso es indistinto, dependiendo de qué función va a tener. En este caso hace referencia de que estas manejan, dependiendo de la función de emisor o receptor. En la parte de acá, en esta pestaña, podemos ver los indicadores LEDs que nos determinan si la cortina que está instalada en ese punto está funcionando como emisor o como receptor. Algunos estados de falla, que también nos puede indicar la cortina. El margen. El margen es un punto importante también para nosotros determinar si la cortina está funcionando de manera óptima o no. ¿Qué es el margen para la cortina? Poder saber si la cortina está recibiendo digamos, se podría decir la potencia o la intensidad correcta del emisor al receptor, de tal manera de que el sensor, de tal manera de que me garantice que la cortina está funcionando de manera correcta o ya requiere algún tema de mantenimiento, porque inclusive tenemos que tomar en cuenta que al ser componentes optoelectrónicos, el entorno, el entorno donde se encuentre, si hay mucha polución, esta puede afectar a la cortina, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un entorno de mucha polución, quizás las cortinas no sean no sean una alternativa para esa solución de seguridad, ¿no? Entonces, son criterios y puntos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Definitivamente la función de falla y la de margen es un punto clave que entrega, es una información clave que entrega las cortinas de seguridad a la hora de poder inclusive tomar decisiones en tema de mantenimiento. Tiene un bus óptico de comunicación, una interfase óptica a través de la cual uno hace el seteo de las cortinas, o también inclusive para hacer diagnóstico a través de nuestro software del CCW. Esto se hace a través de un módulo adicional que permite la comunicación con la computadora. Y en los modelos 450LE
tienes la función de alineamiento láser. Es una ventaja adicional para el tema de instalación, ¿no? Muchas veces en un sistema optoelectrónico o fotoeléctrico, si se tiene un componente de emisor y receptor, el alineamiento es crucial para poder garantizar un correcto funcionamiento. Y en este caso, las 450LE lo que garantizan es minimizar los tiempos de instalación, ¿no? Porque de hecho un alineador láser en un sistema emisor-receptor te permite tener una mayor facilidad de puesta en marcha del equipo. Aquí algunas de las características que quizás no se mencionaron. Aquí podemos ver por color en las 450LB. Hemos visto que es una sola estructura de modelo. En este caso, emisor y receptor manejan el mismo modelo, el mismo tamaño, misma dimensión, misma estructura. Único diferenciador es el plugin, ¿no?, que conecta al equipo. Diseño delgado, sí, es un diseño delgado, 30 milímetros para una cortina de seguridad. Resolución para dedos y manos. Habíamos mencionado resolución para dedos, 14 milímetros, y resolución para manos, 30 milímetros. Indicadores que me dicen el estatus de diagnóstico. Ya habíamos visto, inclusive hay una información adicional aquí en las cortinas donde, por ejemplo, puedes extraer desde qué lado de la cortina ha hecho el corte de luz, sea la mano, dedo de la persona, ¿no? Entonces, es también una información valiosa, ¿no? Para saber de dónde vino la activación de la cortina. Interfaz óptica para diagnóstico. Nos permite poder conectar bien o bien configurar a través del punto óptico con el dedo, o a su vez también conectar con un componente adicional, eh, a un conector serial, y pueda llevar la información al, este, a la computadora, por ejemplo, al CCW. Es de fácil montaje. Cada una de estas cortinas vienen con sus accesorios de montaje. Y la tecnología de los plugins, ¿no?, que estos son los que nos permiten hacer esas configuraciones dependiendo del modelo de cortina. En las 450LE tenemos el alineador láser para una rápida instalación. Tenemos funciones de muting, funciones de blanking, de muting con 2 o 4 sensores, mayores rangos de operación. En las cortinas 450LE tenemos una mayor distancia a la hora de poder trabajar, ¿no?, o cubrir un espacio. Y también conexión de cascada. Si yo quisiera conectar a modo de cascada las cortinas de seguridad, también lo podría realizar a través de las 450L. ¿Qué tenemos acá? Las cortinas 450L nos permiten, a diferencia de las cortinas anteriores, donde tenía un transmisor y un receptor, dos transceivers, ¿no?, los cuales se setean a través de los plugins que habíamos visto acá. Aquí tenemos lo de las distancias, ¿no? Podemos ver que varían dependiendo de la resolución que vamos a trabajar. Si es una resolución de dedos, en las 450LB detectamos hasta 4 metros, y en las 450LE hasta 9. Para resolución de manos, esta se amplifica a los 6.5 metros, cortinas B, y en las E hasta 16.2. Algunas funciones adicionales, el tema del reset, monitoreo externo, monitoreo, y bueno, principalmente esas funciones, ¿no? No tenemos bajo rango, porque es un único rango el que maneja esta cortina. Sin embargo, si yo trabajo con las 450LE, puedo reducir el rango, ¿no?, que es a trabajarlas como si estuvieran en unas 450LB. Adicionalmente, las funciones de muting, blanking y cascading, ¿no?, que sería la cascada. Las cortinas de seguridad Warshield 450L también, como decía, tienen el sistema de alineamiento. Es una ventaja muy importante a la hora de hacer la instalación del equipo. Este es el sistema basado en cascada, ¿no? Si yo quisiera conectar un par de cortinas en cascada al sistema, puedo realizarlo a través de estos plugins, ¿no?, y solamente con el modelo 450L. Algunos puntos a tomar en cuenta para seleccionar una de estas cortinas, principalmente dos consideraciones para una selección de una cortina de seguridad: resolución y tamaño. Resolución en cuanto a si va a ser resolución para dedos, resolución para manos, y tamaño.
En este caso, habíamos visto que van desde los 15 metros hasta el metro 95. Aquí, por ejemplo, tenemos una arquitectura o bueno, una máquina en la cual está implementándose las 450L. Aquí, por ejemplo, nos hace un ejemplo de aplicación donde la máquina está teniendo polución. Esto me salta en mi estado de margen, ¿no? Que está teniendo bajo marco. No va a parar la máquina, pero sí le está dando un estatus al controlador, avisando de que el sistema debería ya tener un mantenimiento, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas y lo que se mencionó al inicio de lo que es la industria conectada, ¿no? Y los dispositivos de seguridad inteligentes. Poder permitir no solamente tener el concepto de seguridad como tal en la máquina, sino también inclusive sacarle mayor provecho por otros puntos como el tema de mantenimiento, historización, eventos, que son lo que finalmente le dan mayor valor a nuestras soluciones, ¿no? En este caso se está implementando a través de un Factory Talk Historia y usando los sistemas de seguridad de las cortinas 450L a través de Ethernet IP. Aquí algunas aplicaciones de las cortinas POC, por ejemplo, habíamos visto en las cortinas on-off, equipos de montaje básico, ¿no? Cortinas de luz, punto de carga y descarga, pick and place, acceso de mantenimiento frecuente. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, requiero funciones avanzadas como el blanking, cascading y muting? ¿A qué haría referencia? Por ejemplo, en el blanking, donde quiero ignorar objetos en el área de detección, habíamos visto planchas metálicas, o por ejemplo, vidrio, láminas, perfiles, ¿no? En cascading, por ejemplo, si yo quisiera conectar de esta manera, no quisiera proteger una máquina en en los laterales inclusive, lo hago a través de las cortinas. O en muting, ¿no? Por ejemplo, caso muy habitual en funciones muting, paletizados y procesos con faja transportadora. Algunas funciones adicionales, dependiendo, ¿no? Pues, industria de alimentos y bebidas y ambientes con presión, también tenemos accesorios que nos permiten garantizar ello. Aquí inclusive podemos ver, ¿no? Que las 450L cubren cubren todas estas soluciones. Y esta es la última lámina de la cual quería hacerles mención, que era de la selección de dispositivos de seguridad de detección de presencia. Eh, Aquí vamos a poder ver, dependiendo del tipo dependiendo del peligro en el cual nos encontremos, vamos a tener que tomar en cuenta un modelo, un tipo de tecnología u otra, ¿no? Como les mencioné al inicio, las cortinas de seguridad se tienen que tomar en cuenta previamente a lo que determinó el análisis de riesgo, ¿no? Si bajo el análisis de riesgo sé que el componente de seguridad debe cumplir una categoría alta, pero también por criterio, sé que la máquina que estoy tratando de proteger tiene una alta inercia, en este caso el tiempo de que la máquina se ponga completo reposo es muy considerable. Habíamos visto que las distancias de seguridad que yo voy a determinar, quizá esa distancia de seguridad termine siendo más de 1 metro, o más de 2. Entonces, quizás la cortina de seguridad de ahí no sea una alternativa, digamos que atinada, ¿no? Entonces ahí podemos ver en este cuadro, ¿no? Las diferentes opciones que nos permite, las diferentes formas en las cuales nosotros podemos determinar si la máquina requiere o no una cortina de seguridad, ¿no? Por ejemplo, vemos el área peligrosa, es el área peligrosa estacionaria o móvil. En este caso móvil, por ejemplo, podríamos hablar de que no el peligro sea una máquina estática, no, o sea, estática de que no se mueva, sino de, por ejemplo, un vehículo, un, un UAV, que sería un vehículo no tripulado, por ejemplo, ¿no? En este caso, hemos tenido casos en los que, por ejemplo, ahí no aplicaría una cortina de seguridad, aplicaría un escáner, un láser escáner, a modo de que detenga a la máquina que se esté moviendo, ¿no? Al UAV, al tren, al vehículo que esté de repente transitando y requiera algún paro seguro. O si es por contacto, a través de las bordas de seguridad, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el área es estacionaria, ¿no? Es fija. Pues evaluamos. Con frecuencia se necesita que el acceso al área peligrosa, si es raramente inclusive aquí pueden entrar a tallar
las 450L, pero de tipo, en este caso los utilizaríamos en función de tipo PAC. Habíamos visto que si no hay mucha frecuencia de contacto, pueden utilizarse esos componentes. Ahora también hay que tomar en cuenta, ¿no? Como dices, ¿no? Si hay puntos de ciego, hay puntos ciegos donde no se pueda ver a la persona, definitivamente ahí se entraría a tallar con los interlocks de seguridad. Ahora, ¿qué pasaría si es muy frecuente, ¿no? El acceso. Necesitas detectar el acceso corporal o parcial. Si es de cuerpo completo, habíamos visto que son las de tipo PAC. Si es de tipo parcial, tipo POC. Hasta aquí, inclusive todas las 450L son compatibles. Y así. Bueno, nuevamente recalcarles que en la parte de la sección de documentos está la presentación. Y para modo de que puedan también tener esta información de una selección de dispositivos de seguridad, pueden descargarlo ahí. Y nada, finalmente, esos son los conceptos o los puntos claves que se deberían tomar en cuenta a la hora de poder trabajar con una cortina de seguridad. Bien, si tuvieran algunas consultas para poder ir respondiéndolas, me interesaría mucho saber si tuvieran algunas preguntas, algunas observaciones. Ok, bueno, más que nada, como últimos comentarios mientras hacen sus preguntas, poder dar los puntos claves, ¿no? Primero, como mencioné al inicio, tomar en cuenta que los dispositivos de seguridad, dentro del ciclo de vida de seguridad que corresponde a primer paso en lo que es el análisis de riesgo, se debe tomar en cuenta que se debe determinar un buen análisis al inicio para poder saber si la máquina sobre la cual se está trabajando eh, requiera o no un componente, sea tipo interlock, una cortina de seguridad, etc. Como como primer paso. De acuerdo a ello, es que nosotros podemos estimar si es viable o no utilizar un componente u otro. Segundo, para las cortinas de seguridad, en este caso hemos visto las 450L, son las Warshield, nos permiten tener nos permiten tener mayor estados o mayor información con respecto a otros componentes de seguridad, como las familias anteriores que solamente tenían el estado de on-off, o puntualmente en algunos casos si se trabajase con el tema del muting. En este caso podemos inclusive sacar información adicional de los márgenes de detección, de el, el estado del equipo en sí, ¿no? Es lo que principalmente nosotros primamos a la hora de poder dar una solución de seguridad. Y finalmente, si la solución lo requiere, ya entraría a tallar inclusive los relés de seguridad y otros componentes, ¿no? Porque finalmente el sistema de seguridad está englobando no solamente las cortinas, sino también hay que tomar en cuenta contactores de seguridad como dispositivos de salida y de lógica, en este caso si es una categoría relativamente media o alta, un relé de ejecución simple, un relé programable o un relé o un controlador de seguridad dependiente. Bien, si no tuvieran alguna consulta, estaríamos dando por finalizado. Ok, entonces, bueno, si no hay más consultas, damos por finalizado el webinar. La próxima semana estaremos dando el webinar o en estas semanas estaremos dando el webinar también de relés de seguridad con la tecnología Warlink, a través de la cual podamos aprovechar y sacar más potencial a lo que es componentes de seguridad en una sola troncal, ¿no?, de comunicación. Bueno, muchas gracias por su participación. Para la siguiente presentación, bueno, al igual que en esta presentación, se les envió un link. Vamos a tomar en cuenta lo que están preguntando ahora por interno, cómo se va a hacer con la siguiente presentación. Le vamos a hacer la invitación al siguiente webinar y también pueda ingresar al mismo, ¿no? Ok,
Ahora sí estamos dando finalizada la presentación. Muchas gracias por su participación a todos los asistentes. Que tengan buenas tardes.